Hola a todos, vamos a comenzar resolviendo la PEC del curso 2021 correspondiente a la asignatura Funciones de varias variables 1 del grado en Matemática de ENDE. La PEC consta de 10 preguntas tipo test y vamos a ir viendo las distintas respuestas y cómo se argumentan. En el primer ejercicio nos dan una recta en R3 definida por estas ecuaciones, es decir, lo que nos dan es que la recta R está dada como dos ecuaciones implícitas que son x menos y más z igual a 1 y la segunda ecuación sería y más 2z igual a 3. Pues claro, si queremos por comodidad podemos reescribir esto utilizando las ecuaciones paramétricas si le damos un parámetro a una de las variables. En particular, por comodidad podemos darle a z el parámetro t. De este modo la variable y despejando nos quedaría 3 menos 2t. Y cuando sustituimos en la primera ecuación, la variable menos y sería menos 3 más 2t, la z sería sumarle otra vez t, es decir, nos quedaría menos 3 más 3t, pasa restando y nos queda el menos 3 restando, sumaría al 1 un 4 y el 3t restando quedaría como menos 3t. Esto sería con el parámetro t perteneciente a R. ¿Por qué lo tenemos en paramétrica? Porque entonces es muy sencillo ver si una recta está contenida en un plano. Simplemente debo sustituir y ver si verifica la ecuación correspondiente. Entonces, veamos cada caso. Nos vamos al primero y en el primer plano que nos dan el plano x más y más 3z y debería valer 4. Bueno, vamos a sustituir la x, la y y la z a ver si vale 4. Para la x tengo 4 menos 3t, para la y tengo 3 menos 2t y para la z, como vale t, pues tengo más 3t. Es cierto que se me elimina este 3t con este 3t, pero al final nos queda 4 más 3 sería 7 menos 2t. Y esto es distinto de 4 para todo t perteneciente a R. Es verdad que hay algún caso en el que puede haber algún valor de t en el que esta función valga 4, pero no siempre vale 4, que es lo que tiene que ocurrir. Análogamente, es decir, esto ya nos dice que esta es falsa. Análogamente vamos a la segunda, que sería el plano 3x más 2y más 13, y vemos que entonces nos quedaría 3 por x. ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos aquí 3 por 4 nos quedaría 12, menos 9t. Luego vendría el 2i, que sería 3, multiplico 6, y aquí me queda menos 4t. Y por último le sumamos el 13. ¿Qué nos queda entonces? Pues nos queda aquí 12 más 6, 18, más 13, 31, 9t menos 4t nos queda menos 13t, que esto es distinto de 10. Entonces tampoco está contenida en este plano. Y por último el plano y más z, que nos queda que y más z sería simplemente 3 menos 2t más t, es decir, 3 menos 3t, que también es distinto de 3. Es verdad que para t igual a 0 es igual, pero para que esté contenido tiene que estar contenido independientemente del valor de t. Por lo tanto, esta también es falsa. Es decir, la respuesta correcta es ninguna de las respuestas en los otros tres apartados es correcta. Vale, vamos ahora al ejercicio 2. Aquí nos dan tres vectores no nulos, de modo que su producto escalar de u con v es 0 y tenemos este producto vectorial. Entonces, observemos que, por un lado, el producto escalar de u con el v es 0. Eso nos está diciendo entonces que el vector u es perpendicular al vector v. Vale. Por otro lado, el producto escalar de u, producto vectorial del u con el w, nos dicen que coincide con el producto escalar del u consigo mismo. Pero si recordamos, podemos utilizar, por ejemplo, aquí la fórmula del módulo de uno por el módulo del otro. Realmente, por el seno, realmente por ser preciso, lo que sabemos es que el módulo del producto escalar de u consigo mismo nos da precisamente el módulo del vector u por el módulo del otro vector u por el seno del ángulo que forman, que claro, como son vectores iguales, forman un seno de 0. Como el seno de 0 es 0,
lo que nos da es que entonces el único vector que tiene módulo 0 es el 0, es decir, el producto escalar de u consigo mismo es el vector nulo. Por lo tanto, aquí tenemos que esto es el vector nulo. En particular, lo que nos está diciendo es que si el producto vectorial de dos vectores es 0, es que entonces los vectores son paralelos, es decir, el vector u es paralelo al vector w. Pero como el vector u es perpendicular al vector v, entonces concluimos también que el vector w es también perpendicular al vector v. Del hecho de que sean paralelos, como es paralelo al vector w, lo que significa es que existe un lambda distinto de 0, tal que, como solo son dos vectores, uno es múltiplo del otro. Por ejemplo, u es igual a lambda w o al revés, no es exactamente igual. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Sería que obviamente obtenemos que el vector u es perpendicular al vector v, es ortogonal, pero el vector u no es perpendicular al vector w. Si sabemos que el vector w es un múltiplo escalar del u, me da igual escribir que u es igual a lambda w o escribir que w es igual a 1 partido por lambda u y a esto ponerle otro nombre. Y además el vector v es ortogonal al vector u. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta de aquí. ¿Por qué no pueden ser iguales los vectores u y v? Pues como son perpendiculares, si fuesen iguales, entonces no podría tener producto vectorial 0. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta sería la respuesta correcta. Realmente hay que tener un poco de cuidado porque hay un caso trivial que sería, bueno, que queda excluido, que es precisamente el caso en el que los tres vectores son nulos. Porque si los tres vectores son nulos, sí se verificaría que el w sería un múltiplo escalar del u y los dos vectores serían iguales con esta condición. Pero como estamos excluyendo el caso en el que los tres vectores son nulos, la respuesta correcta es esta que tenemos aquí. Vamos a la pregunta 3. Nos dicen la semirrecta de ecuaciones cartesianas, esta que tenemos aquí, queremos ver cuál es en esférica. Entonces, recordemos que en coordenadas esféricas tenemos que x igual a r coseno del ángulo θ, seno del ángulo φ. Luego tenemos, bueno, aquí lo han puesto con la φ mayúscula, con el φ. Luego tenemos y igual a r seno de θ, seno de φ. Y por último, la última coordenada z es igual a r coseno de φ. En nuestro caso, ¿qué nos están diciendo? Vamos a ver en qué se traducen las condiciones. Por un lado, x mayor o igual que 0. Eso significa que r coseno de θ por el seno de φ es mayor o igual que 0. Recordemos que aquí la la r pertenece a 0 más infinito, que el θ pertenece a 0 2pi y que el φ pertenece a 0pi. En particular, el hecho de que φ pertenezca a 0pi significa que el seno siempre es positivo. Por lo tanto, de aquí lo que estamos concluyendo entonces es que el coseno de θ tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a la segunda condición, que podría ser, como tengo tres ecuaciones, la que nos da igual. Por ejemplo, que x es igual a y. Que x es igual a y significa que, como el seno de φ estamos suponiendo que es distinto de 0, aquí nos quedaría que simplifico el r y entonces obtenemos que el coseno de θ tiene que ser igual al seno de θ. De aquí concluimos entonces que la tangente de θ es igual a 1. Y como el coseno de θ tiene que ser mayor o igual que 0, la solución con la que nos quedamos es con θ igual a pi cuarto. Que este θ sub 0 queda el enunciado. Una vez que sabemos el valor, podemos irnos a la siguiente ecuación, que sería o bien x igual a raíz sexta entre 6 de z, o bien y igual, no da exactamente igual cuál de los cojamos. Vamos a coger, por ejemplo, que x es igual a la raíz sexta partido por 6 de z, que en coordenadas cilíndricas, ¿cómo os quedaría?
en coordenadas esféricas nos quedaría el r coseno de tita por el seno de phi, seno de phi. Aquí podemos poner ya el tita sub 0, que es el valor que sabemos, igual al r coseno de phi. Claro, simplificamos la r, aquí nos queda el coseno de pi cuarto, que es raíz de 2 partido por 2. Aquí me falta poner el raíz de 6 partido por 6. Y entonces lo que nos queda, pasando el coseno dividiendo, es que la tangente de phi es igual a raíz de 3 partido por 3. De donde deducimos entonces que el phi es precisamente el ángulo pi sexto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta que tenemos aquí. Y ese cierto valor tita sub 0 lo hemos calculado también para poder hacer la cuenta, que es pi cuarto. Vamos ahora con el 4. Me dan esta función y queremos estudiar las curvas de nivel. Entonces, si C pertenece a R, entonces vamos a estudiar quién sería la curva de nivel. La f de xy igual a C. Tendríamos que esto es equivalente a que x menos 3 al cuadrado más y cuadrado más 2 es igual a C. Claro, de donde deducimos que esto lo podemos reescribir como el x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a c menos 2. Pero si fijamos, aquí tengo una suma de cuadrados, o sea que esto siempre es mayor o igual que 0. Eso significa que como condición debo exigir que c menos 2 sea mayor o igual que 0. Es decir, la c tiene que ser mayor o igual que 2. Eso significa que cuando tome un valor c menor estricto que 2, entonces el conjunto será el vacío. Como aquí me dicen, la curva a nivel 0 es una elipse, no, es el conjunto vacío. La curva a nivel de valor 1 es una circunferencia, no, es el conjunto vacío. Y aquí me dicen la curva a nivel de valor 2, ese sería el caso crítico, ¿verdad? Entonces, para c igual a 2, lo que tenemos es x menos 3 al cuadrado más y cuadrado igual a 0. Como tengo una suma de dos cosas que son mayores o iguales que 0 y la suma es 0, el único modo es que cada una de ellas es 0, es decir, que x menos 3 al cuadrado sea igual a y al cuadrado que sea igual a 0, de donde deducimos entonces que la x vale 3 y la y vale 0, es decir, se trata de un punto. Luego la respuesta correcta sería esta que tenemos aquí. Vamos ahora con la 5. En la 5 ya me dan funciones también de dos variables y me piden estudiar el límite. Entonces, para esta función que tenemos aquí, queremos ver si existe el límite de una, del producto, etc. Entonces, observemos que para la función f tenemos que cuando estudiamos los límites retirados, el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0 de f de xy, eso nos quedaría aquí el límite cuando x tiende a 0 de directamente al hacer el límite cuando y tiende a 0 nos queda x por 0 que sería 0 entre x cuadrado más y cuadrado, es decir, tenemos aquí x por 0 entre x cuadrado más 0 al cuadrado. Esta función es 0, luego el límite es 0. Sin embargo, cuando estudiamos el límite direccional, cuando x tiende al punto 0, 0 a través de dirección y igual a x de la función f de xy, esto que nos queda, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, x, aquí tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de quién sería la función x por x entre x cuadrado más x cuadrado. Esta función vale directamente un medio, luego el límite vale un medio. Y eso que nos permite concluir que entonces no existe el límite cuando xy tiende al punto 0, 0 de la función f de xy. Por otro lado, para la función g, sabemos que existe el límite cuando xy tiende al 0, 0 de la función g de xy y además es simplemente e elevado a 0 por 0, que es igual a 1 por ser composición de funciones continuas.
tengo aquí una exponencial y polinomios. Entonces, en esto no hay problema. Realmente sería menos 0 por 0, no pasa nada. Y por último, nos piden ver qué pasa con el producto. Claro, la función producto, ¿quién sería? Sería la función, vamos a ponerlo aquí, la función producto sería f de xy por g de xy es igual a xy elevado a menos xy y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado. Pero claro, si estudiamos de nuevo los mismos límites, el mismo razonamiento que hemos hecho para la función f, es decir, primero estudio el límite reiterado. El límite reiterado de f por g me saldría 0. Y estudio el límite direccional a través de la dirección igual a x, el límite nos quedaría de nuevo un medio. Por lo tanto, nos queda que como son distintos, tampoco va a existir. Es decir, ni existe el límite de la f, ni existe el límite del producto. Por lo tanto, la respuesta correcta es no existe el límite y no existe el límite del producto. ¿De acuerdo? Vale. Pregunta número 6. Me dan esta función de aquí, que es una función de 3 variables. A lo mejor no estamos acostumbrados a estudiar límites triples, porque siempre estamos hablando de límites dobles, pero nos piden dos razonamientos o afirmar si la función es continua o si no es continua, pero si existe el límite. Entonces, observemos que yo puedo calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x y z, que sería el límite cuando x tiende a 0 de z al cubo partido x a la cuarta más y cuadrado más z a la quinta, y todo esto nos quedaría el límite, ya tomo límite, y entonces nos queda z al cubo partido y cuadrado más z a la quinta. Es decir, existe el límite unidimensional en la variable x. Pero cuando yo calculo, por ejemplo, el límite reiterado, cuando la z tiende a 0 del límite, cuando la y tiende a 0 del límite, cuando la x tiende a 0, de la función f de x y z, ¿qué obtenemos? El primer límite lo acabamos de calcular, que ¿quién sería? Sería el límite z al cubo partido y cuadrado más z a la quinta. Luego, este límite reiterado sería el límite cuando z tiende a 0 de que si hago tender la y a 0, aquí nos queda z al cubo partido z a la quinta. Claro, pero esto se convierte en el límite cuando z tiende a 0 de 1 partido z al cuadrado. Y este límite no existe. Pero como ha existido uno de los límites unidimensionales, lo que podemos concluir entonces es que no existe el límite de f de x y z cuando la función, cuando el x y z tiende al punto 0, 0, 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es que obviamente no es continua porque no existe el límite, pero aparte no existe el límite. Luego, ninguna de las dos respuestas que nos dan aquí es la correcta. Vamos ahora con el 7. En el 7 nos dan una función a trozos, es decir, observemos que la función f de xy que nos dan es la función dada por x más y, que multiplica el seno de 1 partido por y, si la y es distinto de 0, mientras que sería 0 si la y es igual a 0. Y entonces nos piden estudiar si la función es continua en el 0, 0. Esto sería inmediato, ¿por qué? Porque a simple ojo vemos que si estudio el límite reiterado nos sale 0, y entonces tendría que utilizar la opción epsilon delta para ver que el valor absoluto de f de xy menos 0, que es lo que decimos que vale f en el 0, 0, es igual al valor absoluto de x más y por el valor absoluto del seno de 1 partido por y, pero esto lo puedo acotar menor o igual que 1 por el valor absoluto de x más y. Utilizo desigualdad triangular menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y aquí utilizando lo que decimos siempre de que tomamos un entorno del 0, 0, entonces esto es menor que delta, este es menor que delta, nos queda 2 delta, y esto es lo que nosotros llamamos epsilon. Sería aquí
aquí un asterisco. Es decir, bueno, pues si la norma del punto xy menos el punto 0, 0 es menor que delta, entonces queremos ver que esto es menor que epsilon. Luego tenemos la continuidad. Es decir, la función sí es continua. Luego esta es verdadera. Vamos al apartado B. Si b es distinto de 0, queremos ver si el límite es menor o igual que b. Claro, precisamente aquí que hemos obtenido, es lo que hemos hecho aquí, que es que cuando estudiamos este límite, ¿qué pasa? Decimos, ¿quién sería nuestro candidato al límite? Si b es distinto de 0, entonces, si estudio el asunto de f de xy menos l, para ese límite, ¿esto qué nos quedaría? Nos quedaría aquí, cuando estudiamos en el punto 0b, ¿qué obtenemos? Realmente podemos acotar simplemente la función y ¿qué tendríamos? Vamos a ponerlo aquí, que el valor absoluto, como la b es distinto de 0, va al absoluto de f de xy sería igual al valor absoluto de x más y por el seno de 1 partido por y, todo esto en valor absoluto, que hemos visto que es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Entonces, en un punto de la forma f de 0b, ¿qué tendríamos? Que la función es menor o igual que el valor absoluto de 0 más b, que es igual al valor absoluto de b. Por lo tanto, ¿qué deducimos de aquí? Deducimos que si el b es distinto de 0, entonces el límite es siempre menor o igual que esta cierta cantidad b, porque nos está diciendo que la función siempre está entre el punto b y menos b, por lo tanto esta también sería correcta. Sin embargo, cuando veamos el límite cuando xy tiende al 1, 0, ¿qué va a ocurrir? Por último, vamos a estudiar los límites reiterados. Y vamos a ver que si yo calculo, por ejemplo, el límite cuando la y tiende a 0 del límite cuando la x tiende a 1 de la función f de xy, aquí ¿qué nos queda? Nos queda el límite cuando y tiende a 0 de si hago tender a 1 en esta expresión, nos quedaría 1 más y, todo esto por el seno de 1 partido por y, y luego ¿qué tendríamos? Tendríamos que este límite de aquí no existe porque sería el límite cuando y tiende a 0 de la función seno de 1 partido por y más el de y por el seno de 1 partido por y. Y esta parte que tenemos aquí no existe. Por lo tanto, no existe el límite doble. Luego, es falso que este límite sea igual a 1. Esta es la respuesta falsa. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta falsa? La respuesta falsa sería esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora al siguiente apartado, que sería el 8. De la pregunta anterior queremos estudiar las derivadas parciales. Entonces queremos ver cuál es la respuesta correcta. Recordemos que la función f de xy es la función a trozo dada por x más y, que multiplica el seno de 1 partido por y, si la y es distinto de 0, mientras que era 0 si la y es igual a 0. Bueno, pues vamos a estudiar las derivadas parciales. Entonces, estudiamos cuánto vale la derivada parcial de f en el punto 0, 0. Sería por definición el límite cuando h tiende a 0 de la función f de h, 0 menos f de 0, 0 y todo eso dividido entre h. Claro, esta función en el 0, 0 vale 0. Para h0, como la y igual a 0, también vale 0. Luego a t 0 menos 0 nos queda 0 directamente. Análogamente, la derivada parcial de f respecto de y en el punto 0, 0, que nos quedaría el límite cuando la h tiende a 0 de la función f de 0, h menos f de 0, 0 y todo eso dividido
entre h. Aquí tenemos entonces el límite cuando la h tiende a 0, ahora f de 0 a h, sustituyendo, que nos quedaría h por el seno de 1 partido por h, le resto f de 0 a 0, que sería 0, y dividimos todo entre h. Se me simplifican estos términos, por tanto aquí nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 del seno de 1 partido por h. Y resulta que este límite que tenemos aquí no existe. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta derivada parcial no existe. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el ejercicio 9. Aquí en el ejercicio 9 nos dan una composición de funciones, es decir, sea, vamos a llamar g mayúscula de xy, que va a ser una función que es precisamente x cuadrada menos y, 3y. De modo que cuando estudio mi función f del punto xy, es precisamente la función g evaluada en este x cuadrado menos y, 3y, que no es otra cosa que la composición de la g minúscula con la g mayúscula en el punto xy. Luego, si aplicamos la regla de la cadena, ¿qué obtenemos? Aplico la regla de la cadena, que la derivada de la función f mayúscula en el punto xy, esto no es otra cosa que la matriz jacobiana de la función composición en el punto xy. Claro, pero hemos visto que esto sería la matriz jacobiana de la función g en el punto c de xy por la matriz jacobiana de la función g mayúscula en el punto xy. Esto no es otra cosa que el gradiente de la función g minúscula en el punto x cuadrado menos y, 3y, que nos dice el enunciado que esto vale x al cuadrado, y x al cuadrado menos y cuadrado. Y cuando calculamos esta matriz jacobiana, simplemente calculamos derivada de la primera función respecto de x, sería un 2x, derivada de la primera función respecto de y, un menos 1, derivada de la segunda función respecto de x, un 0, derivada de la segunda función respecto de y, un 3. Y ahora multiplicamos fila por columna. Fila por columna sería 2x al cubo, fila por columna menos x al cuadrado, y aquí tendríamos más 3 veces y x al cuadrado menos y cuadrado. Luego, ¿qué obtenemos? Con los datos que nos dan, ¿quién sería el gradiente de la f mayúscula en el punto 1, 0? Sería sustituir aquí la x por 1 y la y por 0. Claro, nos quedaría que la primera componente es 2 y como la y vale 0, 0, 0, esta parte fuera, pero aquí nos queda un menos 1. Obviamente esto es distinto del 2, 0, lo cual significa que esta respuesta es falsa. Cuidado, porque cuando dice ojo se pide la falsa, es que solo puede haber una falsa, en el sentido de que si hubiese dos falsas, tengo que fijarme en esta respuesta de texto que aparece aquí. Vamos al gradiente de g en el punto menos 1, 3. Claro, aquí que estamos diciendo, para hacer g de menos 1, 3, como la segunda componente, el gradiente precisamente, aquí nos han dado que el gradiente en este punto es 3y, ¿verdad? Y aquí aparece un 3, significa que la y vale 1. Si la y vale 1, ¿cuánto vale la x? Como tengo x cuadrado menos 1, la x tiene que valer 0. O sea que estoy en realidad sustituyendo aquí en el punto x igual a 0 igual a 1. Nos vengo aquí y tenemos entonces la x igual a 0, 0, 0, y aquí nos queda un menos 1. ¿De acuerdo? O sea que esto también es distinto del punto 1 menos 6. Pero vamos a ver si esta tercera se cumple. Gradiente de g en el punto menos 1,6. Ahora tendría, para que salga un 6 en 3y, la y tiene que valer 2. Si la y vale 2, x cuadrado menos y tiene que valer menos 1. Es decir, eso significa que x cuadrado tiene que valer 1. No hace falta sacar el valor de x porque aquí aparece la x al cuadrado. La x sería 1 menos 1, pero en cualquier caso, lo que tenemos aquí es que la x cuadrada vale 1, la y vale 2. Como x cuadrado vale 1, aquí nos queda un 1. Como la y vale 2, nos queda 2 por 1, 1. Menos 4 sería menos 2. Entonces esta sí es cierta, mientras que esta es falsa. Entonces, si nos fijamos, hay dos falsas y una verdadera. Por lo tanto, la que es falsa es esta respuesta de aquí.
Porque lo contrario de que ninguna de las respuestas en los otros tres apartados sea falsa es que haya al menos una verdadera, que es lo que está ocurriendo aquí. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Es verdad que esto es un ejercicio un poco mal enunciado porque está hecho pillar y confundirte cuando sabes perfectamente calcular los tres elementos. Debería ser eso lo que se evalúe en lugar de el cómo está escrita la pregunta. Pero bueno, eso ya no es cosa mía. Y por último, vamos al ejercicio 10 que nos dicen calcular la ecuación del plano tangente en este punto. Decimos, bueno, me dan una función y entonces nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que ese plano tangente pi viene dado por la ecuación z igual a f de 1, menos 2 más la parcial de f respecto de x evaluada en el punto 1, menos 2 que multiplica a x menos 1 más la parcial de f respecto de y evaluada en el punto 1 menos 2 que multiplica a y más 2. Si calculamos las derivadas parciales nos queda parcial de f respecto de x en el punto xy sería simplemente menos y. Por lo tanto, cuando evaluemos la parcial de f respecto de x en el punto 1 menos 2, nos queda 2. Y cuando calculamos la parcial de f respecto de y en el punto xy, que vale entonces 2y menos x, al evaluar la parcial en el punto que nos piden, que sería el 1 menos 2, lo que tenemos sería menos 4 menos 1 sería menos 5. Por lo tanto, aquí sustituimos y esto nos queda un 2. Sustituimos, esto nos queda un menos 5. ¿Y cuánto vale f en el punto 1 menos 2? Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 2 por menos sería 2, es decir, aquí nos queda un 6. Por lo tanto, toda esta ecuación se convierte simplemente en escribir z igual a 6 más 2 que multiplica a x menos 1 menos 5 que multiplica a y más 2. De este modo, cuando desarrollamos, aquí nos queda un 2x menos 2. Aquí cuando desarrollamos, incluyendo el menos, nos queda un menos 5y menos 10. Y cuando llevamos todos los términos al mismo sitio, tendría aquí un 2x menos 5y. El z pasa restando menos z. Y aquí tendría 6 menos 2, 4. 4 menos 10, menos 6, igual a 0. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta que tenemos aquí. Y con esto terminamos la corrección de la PEC.